proteínica. Y las proteínas, hay más de 100.000, son los cimientos que nos proporcionan nuestra biología, nuestra estructura y comportamiento, ¿vale? La cuestión es que hablamos de genotipos, y hasta en los últimos 10 años, un genotipo era una parte de información predeterminada para crear una proteína concreta. La nueva ciencia es alucinante, porque revela que a través de mecanismos epigenéticos, a través de la influencia del entorno al leer los genes, los mecanismos epigenéticos pueden producir más de 30.000 variaciones diferentes de cada genotipo. Y de repente, cuando empiezas a reconocer eso, te das cuenta de que tenemos potenciales completamente ilimitados. Y esto es un gran cambio de una creencia de que los genes eran deterministas. Ahora los genes son posibilidades. Si solo consideramos el nivel molecular, el proyecto del genoma humano ha revelado que tenemos unos 25.000 genes, muchos menos de los que en principio se esperaban. El proyecto del genoma del chimpancé ha secuenciado el genoma del chimpancé, y su genoma es prácticamente igual al nuestro. Tiene el mismo tipo de proteínas, el mismo tipo de genes, apenas se distingue la diferencia. Aún así hay una diferencia clara, y si no se puede explicar mediante los genes, ¿mediante qué se puede explicar? Y la respuesta es, creo yo, los campos morfogenéticos. Al igual que se pueden construir dos edificios distintos con los mismos ladrillos y cementos, si tienes dos planos diferentes, puedes construir organismos diferentes con distintos campos, incluso si las moléculas que los componen son muy similares, como lo son en humanos y chimpancés. El ADN es como una biblioteca. Estas son todas las proteínas posibles, desde los gusanos hasta nosotros. Es la misma biblioteca, pero debes saber qué libro sacar de la biblioteca. Este es el gran problema de la genética. Tratar de explicar cómo el cuerpo sabe qué libro sacar de la biblioteca genética. Y creemos que el campo corporal es el que decide qué información se extrae del ADN. Muchas culturas ancestrales han explorado el sistema energético del cuerpo. Hoy en día, los investigadores especulan sobre si el cuerpo tiene un campo de energía, conocido como campo morfogenético o campo corporal. Hay una jerarquía de campos que organizan nuestro cuerpo. Está el campo de todo el cuerpo, están los campos de los órganos y luego los campos de los tejidos y los campos de las células dentro de estos. Los campos de nuestro propio cuerpo están dentro y alrededor del cuerpo. Hay un campo global y luego están los campos subsidiarios, campos modulares para los brazos, piernas y los distintos órganos. La ventaja de los campos es que son intrínsecamente holísticos. Todos los campos son holísticos. El campo gravitatorio no se puede dividir en partes. Si cortamos un platelminto en 10 partes diferentes, cada parte puede dar lugar a un gusano nuevo. ¿Cómo es posible? Si fuera una máquina, eso no pasaría. Si cortas una máquina, lo único que conseguirás será romperla. Pero si cortas un imán, un sistema de campo, entonces por muchos trozos de pequeños imanes que consigas, cada uno tendrá un campo magnético completo. Y fue esta analogía con los campos magnéticos lo que llevó a los biólogos del desarrollo a sugerir la idea de campos morfogenéticos por primera vez. Y esto fue en los años 20. Y este campo ahora es un concepto crucial en la biología del desarrollo. No se pueden entender de verdad cómo los organismos se desarrollan sin él. Todos los humanos iniciamos la vida como una única célula que crece y se divide, y se desarrolla en los diversos órganos y miembros del cuerpo. ¿Cómo saben estas células en qué convertirse? Ha desconcertado a los científicos y derivó en la idea de campos de control en biología. Ya hemos descubierto que hay distintas partes del campo corporal, algunas de las cuales se relacionan con los músculos y el tejido conjuntivo. Otra parte del campo corporal está relacionada con el cerebro y con el sistema nervioso, y otra con el campo mórfico, que conecta con el ADN y la información genética del cuerpo. De modo que coincide con la medicina en muchos puntos. No difiere de la medicina, tan solo va un poco más allá conceptualmente. Estos campos energéticos pueden proporcionar la información necesaria para controlar el cuerpo. ¿Cómo sabe el cuerpo mantener su temperatura a una temperatura concreta? ¿Qué decide o quién decide cuál es la tensión arterial correcta para esa persona? Nadie lo sabe y lo que afirmamos como idea holística es que el campo corporal decide sintonizar, girar todos los botones.
Los campos morfogenéticos, o más en general, campos de información, son sistemas de control por encima del nivel molecular o el nivel bioquímico. Son sistemas que organizan el cuerpo, organizan el organismo en desarrollo. Las plantas también lo tienen, y todos los animales. Y mantienen la forma del cuerpo. Ayudan a los cuerpos a recuperarse de enfermedades o lesiones. Están detrás de una regeneración, por ejemplo. Aún podemos ir más allá y afirmar que el cuerpo humano en realidad es información estructurada. O en otras palabras, que el cuerpo humano es un campo de energía. Un campo de energía de ondas estacionarias, escalares, que están organizadas proporcionalmente, estructuradas y contienen gran cantidad de información. Creo que necesitamos un modelo del cuerpo basado en el campo para poder integrar distintas formas de curación o medicina en una comprensión coherente. El campo corporal es un campo energético que contiene patrones de información. Todos los órganos de nuestro cuerpo generan su propio campo específico. Un órgano en concreto parece generar campos significativos que afectan a todo el cuerpo. El corazón es el emperador del sistema. El hígado y todos los órganos tienen otras tareas, pero el corazón lo gobierna todo. Hay un concepto en medicina llamado cardiología energética que afirma que las señales producidas por el corazón son todas vitales para la regulación. El corazón está constantemente emitiendo sonido, ondas de presión, calor, luz, señales eléctricas, magnéticas y electromagnéticas. Todas las células del cuerpo están recibiendo estas señales de distinto tipo en diferentes momentos, porque viajan a diversa velocidad a través del sistema circulatorio. El corazón genera la mayor señal rítmica y electromagnética en el cuerpo. Si consideramos este campo magnético una onda portadora, está siendo modulado con información. Es la onda portadora de información. Y los experimentos que realizamos dejan claro que se modula con patrones emocionales. En otras palabras, si nos sentimos enfadados, frustrados o irritados, la información que queda grabada en ese campo magnético es muy diferente a si sentimos afecto, amor o compasión hacia alguien. Se ha descubierto que el corazón tiene patrones de latido rítmicos que pueden ser incoherentes o coherentes. Estos patrones están íntimamente relacionados con nuestras emociones y con cómo nos sentimos. Cuando el patrón del latido rítmico es fluido y metódico, se llama ritmo coherente. Y ese ritmo coherente alinea o sincroniza el ritmo cerebral, el sistema nervioso, los órganos y las glándulas corporales. Todos danzan en armonía con ese ritmo coherente del corazón. Las emociones positivas, las que solemos llamar positivas, como el amor, el agradecimiento, el cariño, el perdón, la gratitud, todas causan un patrón cardíaco muy distinto al de las negativas, como cuando sentimos ira, irritación o ansiedad. Estas crean lo que denominamos ritmos incoherentes o patrones desordenados. Por otro lado, tenemos los sentimientos positivos, cuando contemplamos un atardecer y admiramos su belleza, cuando nuestro corazón late a un ritmo que llamamos coherente. Es un patrón tipo ondas sinusoidal que el corazón está enviando al cerebro. Y lo llamamos coherencia cardíaca, porque en las investigaciones descubrimos que el corazón debe entrar en ese patrón rítmico sincronizado, coherente, para que el resto del cerebro y el sistema nervioso y el resto del cuerpo se alineen y se sincronicen con ese potente ritmo. Así que empieza con el corazón. Cuando tomamos el pulso, lo que sentimos es la onda de presión creada por el latido del corazón. No es el flujo sanguíneo, es la onda de presión. Así que cada vez que late el corazón, esta onda de presión va al cerebro y al resto del cuerpo. Y si lo observamos a nivel del cerebro, esa onda de presión sincroniza todas las neuronas. El cerebro tendría problemas si no tuviera esa señal para sincronizarse, para darnos ese efecto de sincronía global. Cuando alguien está en coherencia, notamos cómo irradia su amor o su compasión o su gratitud. La coherencia es el estado fisiológico óptimo que subyace en poder aprender, desarrollar y facilitar los procesos regenerativos naturales del cuerpo. El corazón tiene su propio sistema nervioso intrínseco que puede percibir, sentir, recordar y procesar información, y es independiente del cerebro. Siempre pensamos que el sistema de entrada de información está por completo en el cerebro.
Pero ahora estamos descubriendo que el corazón recibe información en primer lugar y luego la transmite al cerebro. Algunos estudios han demostrado que el corazón reacciona más deprisa que el cerebro a estímulos externos. Uno de los estudios más recientes que hicimos en nuestros laboratorios fue el que acabamos titulando La electrofisiología de la intuición. Anteriormente se habían realizado otros estudios que mostraban que el cuerpo reaccionaría de tal modo que prevería un hecho futuro si ese acontecimiento fuera emocionalmente importante y relevante para esa persona. A los participantes se les colocaron sensores para registrar su actividad cerebral, cardíaca y las interacciones cardíaco-cerebrales. La persona se sentaba frente a un ordenador, se apretaba una tecla y luego nosotros registrábamos los datos fisiológicos y de 6 a 8 segundos después se le mostraba una fotografía. La fotografía podría ser de los dos extremos opuestos del espectro emocional. A los participantes se les enseñaron fotografías de víctimas de accidentes de coche, de serpientes atacando y otras imágenes perturbadoras. En el extremo del espectro, las fotos incluían flores o atardeceres. Las fotografías se asignaban aleatoriamente para que las vieran los participantes. La clave aquí está en que el ordenador asignaba la fotografía y qué tipo de fotografía después de que los datos ya se hubieran registrado. Así que era imposible que el investigador supiera de antemano qué fotografía sería. Ni siquiera lo sabía el ordenador. Los resultados fueron sorprendentes. El cuerpo reaccionaba incluso antes de que apareciera la fotografía. Descubrimos no solo que el cuerpo reaccionaba antes del estímulo, antes de ver la fotografía, como si la predijera, sino que era el corazón el que reaccionaba primero. La respuesta del corazón no solo era más rápida, sino que la señal que enviaba al cerebro variaba dependiendo del contenido emocional de la fotografía. Al observar las señales que el corazón enviaba al cerebro, vimos que el corazón mandaba distintos mensajes al cerebro dependiendo de la siguiente foto que fuera a aparecer. Después se veía una reacción cerebral, después una reacción corporal, que era cuando se hacía consciente. Así que el flujo de esta información intuitiva es corazón, cerebro, cuerpo. Después ha de haber una reacción corporal para que seas consciente de ella. Lo que revelan estos experimentos está cambiando nuestra concepción básica de cómo funciona el cuerpo humano. Parece como si el corazón y luego el cerebro tuvieran acceso a un campo de información no limitado por el tiempo y el espacio. Esto hace referencia a la holografía cuántica o física cuántica, y eso ya lo sabíamos. Por fin estamos empezando a hallar el modo de demostrar que si tenemos un sistema energético o electrónico, y que es fundamental, que no está limitado por el tiempo y el espacio. El corazón está conectado a un campo de información e inteligencia que es diferente, pero complementario al campo del cerebro. Está muy claro que estas neuronas en el corazón y el cerebro tienen memoria a corto y largo plazo. Procesan información. Es un cerebro funcional. Otros investigadores especulan sobre si el corazón puede ser el órgano matriz para grabar información en el campo del cuerpo. Hay muchos tejidos neurales en el corazón. Y creemos que el tejido neural está ahí para actuar como impresora para el holograma. El campo corporal holográfico está continuamente provisto de información a través de las ondas de presión del corazón. En el corazón hay una gran cantidad de carga. Las ondas de presión en presencia de esta carga dentro de la cámara del corazón bastan para imprimir información. Si el corazón está transmitiendo o imprimiendo información, debe de haber un modo por el que las células del cuerpo reciban esa información. Hay células proteínicas receptoras en el exterior de la célula que están allí para recibir información del entorno. ¿Cómo me irá hoy? ¿Qué pasa ahí fuera? ¿Qué quiere el cuerpo que haga a esta pequeña célula hoy? ¿Me entiende? Debe de haber comunicación intercelular, pero debe de haber una fuente para que pueda haber un sistema de control para el cuerpo.